I don't know why I agreed to lead the mission. Maybe it was the money, maybe the thrill, or maybe some part of me just wanted to prove that I still had it in me. Whatever the reason, I wish I'd turned it down. Because now, I'm the only one left. We were sent to a place no one should have returned to, a colony that had been erased from every official record, a place where an entire population, hundreds of people, had vanished without a trace. No distress signals, no emergency broadcasts, no wreckage, just silence. Our orders were simple. Go in, locate the research facility, and retrieve a specimen. That's all the briefing told us. No details on what the specimen was, no explanations about what had happened to the colony. Just that we had 48 hours to get in and out before the orbital strike. They didn't want anything left standing. I should have asked more questions, but I didn't, and that was my first mistake. Aterrizamos justo antes del anochecer. El planeta, designado LB-664, era similar a la Tierra, pero presentaba defectos que al principio no pude identificar. El cielo tenía un tono amarillo enfermizo, las nubes eran demasiado bajas y el aire estaba demasiado quieto. Sin viento, sin movimiento, solo silencio. La colonia estaba exactamente donde decían los mapas antiguos. Un conjunto de edificios prefabricados, la mayoría aún en pie, pero desgastados por el tiempo, como si hubieran estado abandonados durante décadas. Pero eso era imposible. La última transmisión desde este lugar fue hace solo 3 años. Recuerdo bajar de la lanzadera, con las botas crujiendo contra la tierra seca, y sentir una opresión en el estómago. Esta no era como otras misiones de rescate. Normalmente había señales de lucha, marcas de quemaduras, estructuras derrumbadas, escombros esparcidos por todas partes. Aquí todo estaba intacto, impecable incluso. Era como si todos simplemente se hubieran levantado y se hubieran marchado. El equipo guardó silencio mientras entrábamos. Éramos 5 en total: Carter, Singh, O'Hara, el científico, el Dr. Vázquez. Nadie habló mucho, pero noté que todos sentíamos lo mismo. Esa inquietud silenciosa y creciente. Como si estuviéramos entrando en algo que aún nos observaba. La instalación era nuestro objetivo principal. Se encontraba en el centro de la colonia, una estructura achaparrada y reforzada que parecía completamente intacta, sin señales de entrada forzada, sin daños, solo puertas selladas y ventanas oscurecidas. «Parece seguro», murmuró Carter tocando la pantalla de su muñeca. «No hay movimiento en los escáneres». Ningún movimiento, ninguna señal de calor, nada. Eso debería haber sido un alivio, pero en cambio, me hizo encoger aún más el estómago. O'Hara abrió las puertas y el olor nos golpeó de inmediato, aire viciado, metálico, con un matiz apodrido. Vázquez arrugó la nariz, pero entró primero, con su tableta ya fuera, escaneando. «El laboratorio está en el subnivel 2», dijo. «Conseguimos lo que buscamos y nos vamos». Se suponía que iba a ser así de sencillo, nunca lo es. El interior de las instalaciones era peor que el exterior. Las luces parpadeaban débilmente al entrar, nuestras botas resonando contra el frío suelo metálico. Las paredes estaban cubiertas de terminales viejas, con las pantallas oscuras y agrietadas, y los cables serpenteaban por el suelo como venas. El lugar tenía electricidad, pero a duras penas. Miré a Carter, que seguía revisando su escáner. «¿Sigue sin haber nada?», negó con la cabeza. Ningún movimiento, ni siquiera rastros de calor residual. No me gustó. Incluso en una colonia muerta debería haber algo. Ratas, insectos, algún tipo de vida. Pero este lugar estaba vacío, como si el aire mismo se hubiera detenido en cuanto entramos. O'Hara apuntó, con el rifle en alto, y iluminó con su linterna el largo pasillo que teníamos delante. «¿Veis eso?», murmuró. Seguimos su mirada. No había señales de lucha, ni sangre, ni cadáveres, pero las paredes tenían arañazos, profundas y dentadas grietas que iban del suelo al techo, como si algo hubiera sido arrastrado por ellas. Singh exhaló bruscamente. «¿Qué demonios hizo eso?». Vázquez no respondió. Simplemente aferró su tableta con más fuerza y siguió adelante.
Llegamos a la escalera principal y descendimos. Cuanto más bajábamos, más frío hacía. Para cuando llegamos al subnivel 2, podía ver mi aliento en el aire. Eso no estaba bien. Los controles ambientales seguían activos. No había razón para que hiciera tanto frío. Entonces lo oímos, un sonido, débil, distante, como algo húmedo arrastrándose contra metal. Todos se quedaron paralizados. Carter volvió a comprobar su escáner, con los dedos ligeramente temblorosos. «No hay nada ahí», susurró. Pero el sonido se acercaba. O'Hara blandió su rifle hacia el pasillo, respirando lenta y pausadamente. Nadie habló. Nos quedamos allí, escuchando. El sonido era constante, un ruido húmedo y deslizante contra el suelo, moviéndose a un ritmo lento y pausado. Luego se detuvo. Alumbré con la linterna por el pasillo. Nada. Solo la oscuridad que se extendía frente a nosotros, adentrándose en el laboratorio. En cuanto el haz de luz alcanzó el extremo más alejado del pasillo, el sonido reanudó su actividad. Esta vez más cerca. «Movimiento», susurró O'Hara. Carter negó con la cabeza. «No, solo lo comprobé. No hay nada». Entonces lo vimos. No del todo. Solo una forma, algo que se movía en la oscuridad, un destello de movimiento, demasiado rápido para rastrearlo. La luz apenas lo rozó antes de desaparecer, deslizándose por la puerta abierta al final del pasillo. Vázquez inhaló profundamente. «¿Viste eso?» Singh tragó saliva. «¿Qué demonios era?» No respondí. Porque no lo sabía. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta, que cancelara la misión y volviera a la lanzadera. Pero no podía. Órdenes eran órdenes, y lo que buscábamos, fuera lo que fuese, estaba aquí abajo. Les hice señas a los demás para que se movieran. Avanzamos, con las armas listas, los ojos escrutando cada sombra. La puerta del laboratorio estaba entreabierta, y al entrar, el olor nos golpeó como un muro de ladrillos. Una mezcla de químicos, descomposición y algo más, algo casi dulce, podrido, pero no de una forma que yo reconociera. Dentro, el laboratorio era un desastre, escritorios volcados, equipo destrozado, y en el centro de la habitación, una cápsula de contención se erguía en pie, con el cristal frontal destrozado desde dentro. Vázquez dio un paso adelante con los ojos abiertos. «Esto es todo». Me volví hacia ella. «¿Qué quieres decir?» Tragó saliva con dificultad. «Aquí es donde lo guardaban». La voz de O'Hara sonó tensa. «¿Guardaron qué?» Vázquez no la miró. Se quedó mirando el cristal roto, apretando los dedos alrededor de su tableta. Entonces, detrás de nosotros, la puerta se cerró de golpe. La puerta metálica se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, reverberando por el laboratorio como un disparo. O'Hara se dio la vuelta, con el rifle en alto, pero no había nadie. Ningún movimiento. Solo la puerta sellada y la oscuridad que se cernía sobre nosotros desde los rincones de la habitación. ¿Quién demonios ha cerrado eso? La voz de Singh era tensa, controlada, pero podía sentir un atisbo de miedo apoderándose de él. Carter ya estaba en su escáner, tamborileando frenéticamente con los dedos. No lo sé. Sigue sin haber nada en las lecturas. No hay formas de vida. No hay calor. Nada. Eso no tenía sentido. Había algo aquí abajo con nosotros. Todos lo oímos. Todos vimos algo moverse. Vázquez se volvió hacia mí, pálida. «Tenemos que irnos. Ya». No discutí. Fuera cual fuese la misión, lo que fuese que nos enviaran a recuperar, no merecía la pena. «O'Hara, abre la puerta». Se movió con rapidez, colgándose el rifle al hombro y sacando el kit de anulación manual. Se arrodilló junto al panel de control, abriendo la carcasa. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Está cerrado por fuera». «¿Por fuera?», repitió Singh, alzando la voz. «¿Cómo? ¿Quién demonios?» Un sonido lo interrumpió. No era el sonido húmedo y arrastrado de antes. Esto era diferente. Un clic, luego otro, luego docenas, llenando la habitación como el sonido de huesos rompiéndose y realineándose. Venía del otro lado del laboratorio, de la oscuridad más allá de la cápsula de contención rota. Se me cortó la respiración. Levanté la linterna
y la apunté hacia el sonido. El haz atravesó el aire cargado de polvo y cayó sobre algo enroscado en la esquina. Al principio, parecía solo un montón de biotrajes viejos y desechados. Entonces se movió. Algo se desplegó. Extremidades largas y delgadas que se extendían con precisión lenta y deliberada. Una forma que se alzaba, se desplegaba, se liberaba de las sombras como si hubiera estado esperando. Mi mente luchaba por comprender lo que veía. Era humanoide, pero equivocado. Sus extremidades eran demasiado largas, sus articulaciones se doblaban de forma indebida. La piel, si es que podía llamarse así, era resbaladiza y oscura, moviéndose bajo la luz como aceite sobre agua. Y entonces me miró. No vi ojos, solo un rostro liso y sin rasgos que, de alguna manera, irradiaba consciencia. Entonces, sin hacer ruido, empezó a moverse hacia nosotros. O'Hara tiró del panel de control, respirando agitadamente. «Esta cosa no se abre, maldita sea. Dame un segundo». No teníamos ni un segundo. La cosa en la esquina se movía con una gracia inquietante, desplegando sus extremidades alargadas, su cuerpo moviéndose de maneras que me ponían los pelos de punta. No caminaba, se deslizaba, cubriendo distancia en silencio, como si la gravedad apenas lo tocara. Singh levantó su arma primero. «¡Atrás!». No se detuvo. «Singh». Empecé, pero era demasiado tarde. Disparó. 3 ráfagas nítidas de su rifle, el fogonazo iluminó la oscuridad durante medio segundo. Las balas impactaron. Las vi impactar, vi el cuerpo de la cosa estremecerse ligeramente al impactar. Pero eso fue todo. No había herida. No había sangre. La cosa simplemente las absorbió como si no fueran nada. Luego siguió moviéndose. «¡Mierda! ¡Mierda!». Singh se tambaleó hacia atrás, con las manos temblorosas al volver a disparar. Carter se unió a él, sus disparos chispeando contra las paredes metálicas, destrozando el equipo. La criatura se estremeció, su cuerpo ondulándose como líquido donde impactaron los disparos, pero no disminuyó la velocidad. Entonces se abalanzó sobre Singh, se movía demasiado rápido. En un instante estaba a 3 metros de distancia, al siguiente lo rodeaba con sus brazos, sin golpearlo, sin atacarlo, solo sujetándolo. Singh gritó. Vi su piel palidecer al instante, las venas de su cuello oscurecerse, su respiración se entrecortó, luego se convirtió en un sonido ahogado y gorgoteante. El rifle se le escapó de la mano, cayendo al suelo con estrépito. Lo agarré. Ni siquiera recuerdo haberlo decidido, simplemente actué. Mi mano lo rodeó del brazo, y en el momento en que hice contacto, una quemadura gélida me recorrió el brazo, como si hubiera agarrado algo increíblemente frío. Entonces la criatura lo soltó. Singh se desplomó, jadeando, con la piel húmeda de sudor. El color empezó a volver a su rostro, pero sus pupilas estaban dilatadas. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas. Todo su cuerpo temblaba. O'Hara gritó. «La puerta está abierta, muévanse, no lo dudamos». Agarré a Singh y lo levanté, arrastrándolo hacia la salida. Los demás ya corrían. Vázquez casi tropezó en su desesperación por salir. Al mirar atrás, solo por un segundo, vi la cosa parada en el mismo lugar. No nos persiguió, no reaccionó. Simplemente se quedó allí, observando, y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. No con boca, no tenía boca, pero algo en la forma en que su rostro cambió, en la forma en que la superficie lisa se onduló, mi cerebro lo interpretó como una sonrisa cómplice y paciente. Entonces la puerta se cerró de golpe, sellándola dentro. Pero lo sabía. Esa cosa no estaba atrapada, nos dejó ir. Corrimos. Por los pasillos, subimos por la escalera, de vuelta a la superficie. Singh apenas se controlaba, respiraba con dificultad y le temblaban las piernas. Lo rodeé con un brazo, prácticamente arrastrándolo hacia adelante. Nadie habló. Nadie se atrevió a mirar atrás. Los pasillos se extendían eternamente, cada giro era idéntico al anterior. El silencio no solo era inquietante, sino que se sentía extraño, como si el sonido mismo hubiera desaparecido del espacio.
Lo único que podíamos oír eran nuestros propios pasos frenéticos y el zumbido distante de los sistemas de energía que fallaban. O'Hara iba delante, con el rifle en alto, escudriñando cada rincón a medida que avanzábamos. Carter nos seguía de cerca, con las manos temblorosas mientras revisaba su escáner, como si esperara que algo, cualquier cosa, tuviera sentido. Vázquez rompió el silencio primero. Esa cosa no era humana, ¿verdad? Nadie respondió. Singh murmuraba en voz baja. Giré ligeramente la cabeza, intentando captar lo que decía. Era apenas un susurro. «Siguen aquí», murmuró. «Nunca se fueron. Nunca se fueron». Apreté su brazo con más fuerza. «Singh, quédate conmigo». Parecía no oírme. Tenía los ojos abiertos, desenfocados, mirando fijamente algo que yo no podía ver. «No desaparecieron», repetía una y otra vez. «Cambiaron». Sentí un escalofrío en la espalda. La escalera estaba justo enfrente. Llegamos a la puerta, pero justo cuando O'Hara la cruzaba, se quedó paralizada. Todo su cuerpo se quedó rígido. «¿Qué?», pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Qué pasa?». No respondió. Simplemente levantó ligeramente el rifle, apuntando hacia la escalera. Seguí su mirada y se me encogió el estómago. Las paredes. Las paredes estaban mal. No lo había notado antes, quizá porque nos movíamos demasiado rápido, demasiado asustados como para prestar atención. Pero ahora, allí de pie, lo vi con claridad. Las paredes se movían. No se movían físicamente, sino sutilmente, como una ilusión óptica en el límite de la percepción. Los arañazos que habíamos visto antes, esas profundas y dentadas hendiduras, habían desaparecido, o mejor dicho, habían sido reemplazados por algo más. Huellas, formas, docenas de ellas, impresas en el metal, como si las paredes las hubieran absorbido, rostros congelados, desencajados, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos desorbitados por el terror, sus rasgos deformados en la estructura misma de las instalaciones. La colonia no había desaparecido, había sido consumida. O'Hara retrocedió lentamente, apretando el rifle con fuerza. «Tenemos que irnos», susurró. Entonces, desde lo más profundo de la escalera, el sonido regresó, el sonido húmedo y arrastrado. Y esta vez venía de todas partes. El sonido nos envolvía. No venía de una sola dirección, sino de todas. El ruido húmedo y deslizante se filtraba de las paredes, del suelo, del mismo aire. Vázquez se tapó la boca con una mano, ahogando un sollozo. «¿De dónde viene?», susurró. O'Hara tenía el rifle en alto, pero no apuntaba a nada. No había nada que señalar. La escalera que teníamos delante se extendía hacia abajo, en una oscuridad total, y las paredes que nos rodeaban seguían moviéndose. Los rostros parecían más cercanos ahora, sus rasgos distorsionados, retorcidos, como si intentaran liberarse. Entonces Singh dejó escapar un jadeo ahogado. Todos nos giramos hacia él. Temblaba violentamente, el sudor le corría por la cara. Tenía las pupilas completamente dilatadas, la piel pálida. «Se están despertando», dijo con voz áspera. «Saben que estamos aquí». «¿De qué estás hablando?». Lo agarré por los hombros. «Singh, concéntrate». Pero no me miraba. Miraba fijamente más allá de mí, respirando entrecortadamente. Me giré. El pasillo que había detrás de nosotros ya no estaba vacío. Unas siluetas emergían de las paredes, desprendiéndose como si se desprendiera la piel. Brazos extendidos, largos y delgados, cuerpos desprendiéndose del metal, como si hubieran formado parte de él desde el principio. Sus rostros, Dios mío, sus rostros, eran humanos, pero estaban mal. Ojos demasiado grandes, bocas demasiado abiertas, expresiones congeladas entre la agonía y el hambre. Carter soltó una maldición ahogada. «Muévete, muévete». Corrimos hacia la escalera. O'Hara fue el primero en pasar, subiendo los escalones de 3 en 3.
Singh tropezó, pero lo atrapé, arrastrándolo hacia adelante mientras las cosas que había detrás de nosotros emergían por completo. No corrían, ni siquiera caminaban. Fluían. Como si un líquido hubiera cobrado forma, sus cuerpos se movían de forma antinatural, suaves y silenciosos. Se acercaban más, desplegándose desde las paredes, extendiéndose desde el suelo, desde el techo. Sus ojos se clavaron en nosotros, sin pestañear. Subimos corriendo las escaleras, nuestras botas golpeando el metal, con la respiración entrecortada. Llegamos al primer subnivel, luego al segundo. El aire era extraño, denso y pesado, nos oprimía como si corriéramos por el agua. Entonces Vázquez gritó. Me giré justo a tiempo para ver algo atacar desde la oscuridad. Una extremidad, si es que podía llamarse así. Larga, delgada, afilada como agujas. Se envolvió alrededor del tobillo de Vázquez y tiró. Se esfumó en un instante. No hubo posibilidad de agarrarla. No hubo posibilidad de salvarla. Fue arrastrada hacia la oscuridad con un grito que se apagó demasiado pronto. O'Hara seguía adelante, casi en la superficie. ¡Sigue!, gritó. No teníamos opción. Forcé mis piernas para moverme, con los pulmones ardiendo y la visión nublada mientras llegábamos al final de la escalera y cruzábamos las puertas. Estábamos de vuelta en la estructura principal de la colonia. La salida estaba delante, nuestra lanzadera estaba justo al otro lado, pero antes de que pudiéramos llegar, Singh se desplomó. Patiné hasta detenerme. «Singh, levántate». Sus manos se aferraban a su pecho, su respiración era superficial, su cuerpo temblaba violentamente. «Puedo oírlos», jadeó, adentro. Y entonces, mientras observaba horrorizada, su piel comenzó a oscurecerse. No moretones, no sangraba, cambiando, sus venas latían negras, sus dedos se crispaban como si algo bajo su piel intentara salir. Sus ojos se pusieron en blanco, su boca se abrió de par en par. No pensé, simplemente me moví. Agarré mi pistola y disparé. Un tiro, justo entre los ojos. El cuerpo de Singh cayó al suelo, se estremeció una vez antes de quedarse inmóvil. Nadie habló. Entonces O'Hara me agarró del brazo con voz áspera. «Tenemos que irnos». Corrimos hacia la salida. A nuestras espaldas, la colonia despertaba. Las puertas blindadas crujieron al forzarlas para abrirlas, y el aire exterior nos golpeó como una bofetada. Hacía frío, más frío que antes. Las densas nubes se agitaban sobre nuestras cabezas, y el viento traía un aullido inquietante y susurrante que no existía cuando aterrizamos. O'Hara ya estaba delante, corriendo hacia la lanzadera. Carter estaba justo detrás de ella, jadeando, con el escáner aún aferrado a sus manos temblorosas. Me arriesgué a echar un último vistazo hacia atrás, solo un segundo. La colonia estaba viva, o mejor dicho, aquello que se había apoderado de la colonia estaba vivo. Las paredes de la estructura se ondularon, los rostros asomándose desde dentro, con la boca abierta en gritos silenciosos. La puerta por la que acabábamos de entrar se oscureció cuando algo empezó a salir. Ni una persona. Ni siquiera una de esas criaturas retorcidas que vimos antes. Esto era más grande. Apareció deslizándose. Una masa amorfa de extremidades y rostros retorciéndose, todos cambiando, fusionándose, separándose, como 1000 personas fundidas en una forma horrible. Sus bocas susurraban, formando fragmentos de palabras. Quietos. Corrí. Llegamos a la lanzadera a toda velocidad, O'Hara ya en los controles. Los motores estaban preparados. Los había programado para calentarse remotamente en el momento en que perdimos contacto en las instalaciones. Carter entró a trompicones primero, casi desplomándose en su asiento. Me zambullí después, golpeando con el puño los controles de la escotilla. Las puertas se cerraron con un crujido, encerrándonos justo cuando los primeros tentáculos de esa cosa alcanzaron la plataforma de aterrizaje. Las manos de O'Hara volaron sobre los controles. «Abróchense los cinturones, agárrense». Los motores rugieron al encenderse, la nave temblando mientras luchaba contra la gravedad de este lugar maldito. A través de la ventana los vi, cientos de esas cosas,
emergiendo de la colonia, inmóviles mientras nos observaban. La nave se elevó. Por un segundo pensé que lo habíamos logrado. Entonces Carter gritó. Me giré y sentí un vuelco en el estómago. Su rostro, Dios, su rostro. Su piel se oscurecía, sus venas se ennegrecían igual que las de Singh. Sus dedos sufrían espasmos contra las ataduras, su respiración se volvía irregular. Lo siento, dijo con voz ahogada. Dentro. Me moví por instinto. Me desabroché el cinturón y me lancé a por mi arma. Pero antes de que pudiera levantarla, Carter se convulsionó. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante y algo se desgarró de él. Una masa de zarcillos negros y retorcidos brotó de su boca. Su piel se desgarró mientras algo más se abría paso. Puso los ojos en blanco. Sus extremidades se contrajeron mientras toda su forma se transformaba en algo más. O'Hara gritó, impulsando la nave a toda velocidad mientras yo me tambaleaba hacia atrás. Disparé una vez, 2 veces, pero ya era demasiado tarde. Carter ya no era Carter. Lo que había sido él se abalanzó. Lo esquivé por los pelos, estrellándome contra la puerta de la cabina mientras se agitaba, su cuerpo aún moviéndose, aún formándose. La nave atravesó la atmósfera, la turbulencia nos azotó contra los asientos. El peso de la aceleración me oprimía, pero aún tenía el arma en alto, aún apuntaba a lo que solía ser mi compañero de equipo. O'Hara gritó algo, pero apenas lo oí. Carter se movió de nuevo, esta vez más rápido. Su cuerpo se sacudió de forma antinatural, como si algo más lo controlara. Abrió la boca, más grande de lo que cualquier boca humana debería, y vi los zarcillos negros que aún se retorcían en su interior. Entonces, sin previo aviso, se detuvo. Su cuerpo se desplomó. Sus brazos se contrajeron una vez, y luego se relajaron. Las venas negras se redujeron, su piel volvió a la normalidad, y entonces se quedó allí sentado. Sus ojos se encontraron con los míos. Sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. Entonces, con una voz que no era la suya, habló. Nos trajiste a casa. La baliza de socorro había estado transmitiendo todo el tiempo, y la tierra ya estaba respondiendo. Por un instante, el silencio llenó la cabina. Las manos de O'Hara seguían apretadas sobre los controles, con los nudillos blancos. La nave se había estabilizado, liberándose de la gravedad del planeta, pero ninguno de los dos se movió. Ninguno respiró. Carter, lo que quedaba de él, simplemente permaneció allí sentado. Ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos clavados en los míos. Su sonrisa no se desvaneció. La voz de O'Hara salió tensa, apenas un susurro. ¿Qué acabas de decir? Carter parpadeó lentamente, con el cuerpo extrañamente quieto. Luego, con ese mismo tono tranquilo y paciente, repitió: «Nos trajiste a casa». Apreté la pistola con más fuerza, con el dedo temblando contra el gatillo. «¿Quiénes son nosotros?» Su expresión no cambió. «Nunca nos fuimos». Entonces se rió. No era una risa humana, sino algo hueco, fragmentado, como una grabación reproducida al revés. Se me revolvió el estómago al oírlo. O'Hara no esperó. Se abalanzó sobre el mecanismo de emergencia del arnés de Carter. Las correas se abrieron de golpe, y en el mismo movimiento le propinó una patada fuerte. El cuerpo de Carter se estrelló contra el mamparo, pero ni siquiera se inmutó. Se movió con una fluidez imposible, retorciéndose de forma antinatural al enderezarse, con las extremidades dobladas como una marioneta sujeta por hilos invisibles. O'Hara tomó su arma. «Ya no es humano». Carter ladeó la cabeza y su sonrisa se ensanchó. «Tú tampoco». Esas palabras me congelaron la espalda. O'Hara dudó medio segundo. Era todo lo que necesitaba. Carter se movió, fluyó por la cabina, arremetiendo más rápido de lo que cualquier persona de su tamaño debería haber podido. O'Hara apenas disparó cuando ya estaba sobre ella, con los dedos alrededor de su muñeca. Su piel se oscureció al instante, sus venas se ennegrecieron mientras ella dejaba escapar un grito ahogado. Disparé. La bala le atravesó el hombro, pero no hubo sangre, ninguna herida, solo una ligera ondulación, como si su cuerpo hubiera absorbido el impacto.
Giró la cabeza hacia mí, sonriendo aún más ampliamente. Disparé de nuevo, esta vez a su cabeza. Su cuerpo se convulsionó, estremeciéndose al impactar. Por una fracción de segundo, su expresión se contrajo, no de dolor, sino de diversión. Entonces, para mi horror, dio un paso al frente. Seguía viniendo. O'Hara apretó los dientes, luchando contra su agarre. «Quítenlo de mí». No pensé, actué. Agarré la palanca de descompresión de emergencia y tiré. Las alarmas de la esclusa de aire sonaron cuando las puertas exteriores se abrieron de golpe. El cuerpo de Carter se tambaleó. El repentino vacío lo tiró hacia atrás y O'Hara se le escapó mientras era arrastrado hacia la escotilla abierta. No se resistió, ni siquiera se movió, solo me miró. Y mientras era arrastrado hacia el abismo del espacio, su boca se movió. Un último susurro, demasiado bajo para oírlo. Entonces desapareció. La esclusa de aire se cerró de golpe, sellándonos dentro. Los sistemas de emergencia rugieron y volvieron a presurizar la cabina. O'Hara se desplomó, agarrándose la muñeca, respirando entrecortadamente. Me tambaleé hacia adelante, agarrándola por los hombros. «¿Estás?» Me miró. Su piel estaba pálida. Sus venas, solo por un instante, se oscurecieron. Me vio la cara y forzó una débil sonrisa. «Sigo siendo yo». Pero no estaba seguro. Las comunicaciones de la nave crepitaron. «Aquí el comando tierra. ¿Transbordador? ¿Me recibe?» O'Hara y yo nos miramos fijamente. Nos estaban esperando. No tenían ni idea de lo que habíamos traído, y yo tampoco estaba seguro de si nosotros lo sabíamos.